geometría. Acuérdense que habíamos hecho actividades previamente de áreas, de figuras planas. Esto es, que solamente medíamos pues el largo y el ancho. Serían las áreas de la superficie. En este caso vamos a ocuparnos ya de los cuerpos de cuerpos, es decir, de cuerpos que significaría que tendría 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Es decir, ustedes por ejemplo, no es lo mismo que vean una fotografía, que solamente pueden apreciar así largo y ancho, que por ejemplo observar una escultura, ¿no? Una escultura en este caso podríamos ver las dimensiones de alto, ¿no? Alto, largo y ancho, es decir, 3 dimensiones, no sería suficiente con 2. Bien, pues entonces vamos a caracterizar los principales cuerpos geométricos. En primer lugar, haríamos una clasificación primaria entre poliedros y cuerpos redondos. ¿Qué sería poliedro? Pues como su propio nombre indica, está limitado por polígonos. ¿Qué significa edro? En griego significaría caras, entonces por eso sería por muchas caras, ¿no? Y caras que serían planas en contraste con los cuerpos redondos. Un ejemplo serían las prismas y las pirámides. Las prismas, pues, tenemos numerosos ejemplos de prisma, ¿no? Por ejemplo, las columnas de sustentación de cualquier obra de construcción que ven ustedes, las columnas de sustentación, las primeras que dan son prismas, ¿no? Las pirámides, pues saben ustedes sobre lo que serían las pirámides, ¿no? Las famosas son como monumentos y las pirámides de Egipto, pero existen numerosos ejemplos de pirámides. Se ha adoptado como un concepto cultural, ¿no? En los días de hoy. Los cuerpos redondos se obtienen al girar una figura plana alrededor de un eje. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos fijamos en este cilindro, si estuviera dentro un rectángulo y giraría sobre sí mismo, crearía este cilindro. Bien. Los poliedros. Vamos a distinguir varios elementos en estos poliedros. Estarían las aristas, ¿se dan cuenta? Las aristas, que serían los bordes, propiamente dicho. Las caras, que serían la superficie. Y los vértices. Aquí tienen una figura de un prisma hexagonal. ¿Por qué sería hexagonal? Porque tendría 6 lados, es decir, la base sería una forma hexagonal, sería un hexágono. Es decir, recuerden ustedes que un hexágono es una figura de 6 lados. ¿Qué serían los poliedros regulares? Serían aquellos que tienen todas sus caras y aristas y ángulos iguales. Es decir, tetraedro, que sería 4 caras. Sería el átomo de carbono, por ejemplo, sería esta estructura, y si ustedes estudiaran química o en el futuro, verían ustedes que sería la forma en la naturaleza muy frecuente, que sería la de tetraedro. Cubo, pues no solamente en nuestra vida diaria tenemos dados con lo que jugamos a diferentes juegos de mesa, que sería un cubo, ¿no? Al parchís, etcétera. Cualquier tipo de juego de mesa utilizaríamos un dado de 6 lados, ¿no? También en la naturaleza se suele dar esta forma geométrica. Por ejemplo, las piritas, ¿no? De hierro tiene forma de cubo. Bien, octaedro. En este caso tendríamos una figura con 8 lados. Octa en griego significa 8 y edro, como repetimos, habíamos dicho previamente, sería cara. Tendríamos otra figura muy popular, sería el dodecaedro, es decir, 12 caras. Si ustedes las cuentan, si tienen la paciencia de contar esto, sería 12 caras. Y terminaríamos con el icosaedro, que sería una figura un cuerpo un poquito más complicado, que estaría constituido por 20 caras. Pero
el prisma, vamos a ver la característica del prisma, en este caso un prisma hexagonal, como pueden ustedes ver. Tendríamos la base, que sería un hexágono como previamente habíamos dicho. ¿Y qué figuras serían las caras laterales? Pues en este caso serían paralelogramos, ¿no? En este caso serían rectángulos, ¿no? La base, acuérdense ustedes que tiene dos bases. Eso es muy importante, acuérdense ustedes cuando hallábamos el área total. El área total teníamos que contar las dos bases. Al contrario de otras figuras que ya veremos más adelante que solamente tendría una sola base. Las caras laterales, lo que nos daría el área lateral. En este caso pues sería 6 caras. Pues sería, la base sería un hexágono, sería 6 caras laterales, 6 rectángulos. Que para hallar el área lateral, pues no tendríamos más que hallar el área de una sola cara y multiplicar por 6. Bien, aquí estaría desarrollado como si tuviéramos nosotros un prisma de papel. Bien, aquí hay un par de conceptos que quizás sean nuevos para ustedes, como el apotema. ¿Qué significa el apotema? El apotema sería, en la base, que tendríamos en este caso un hexágono, sería la altura de este triángulo. Es decir, si nosotros formáramos un triángulo así, la apotema sería la altura de ese triángulo. Y si nosotros seguiríamos construyendo triángulos aquí, sigan la flechita, tendríamos 6 triángulos, ¿no? Bien, eso sería una cosa. Entonces, la apotema, después está la altura de la cara lateral, que sería la altura del rectángulo. Fíjense aquí, pues sería esto de aquí. Está aquí señalizado. Tenemos, acuérdense que teníamos en el prisma hexagonal, teníamos 6 caras, pues la altura sería la distancia, ¿no? La distancia de una cara, de una base a otra base, concretamente. Bien, dentro de los prismas podemos considerar varias formas. Los prismas oblicuos, se dan cuenta así que no son rectos, se dan cuenta ustedes que están un poquito como inclinados, ¿no? Están inclinados sobre la base. Los rectos, que son los que conocemos nosotros, en este caso es un prisma pentagonal, porque des en cuenta que es un pentágono, estas 5 caras. Y después tenemos, por supuesto, dentro de los rectos tenemos los regulares, que todas las caras serían iguales, y los irregulares, que tendrían diferentes caras, ¿de acuerdo? Des en cuenta ustedes que esta cara que está debajo, según como lo miremos, sería la base una cara. Pues esta cara resulta que sería más grande que esta de aquí arriba, ¿no? Pues se llaman irregulares. Bien. Las pirámides. Acuérdense ustedes de las pirámides. Las pirámides, al contrario que los prismas, verán ustedes que solamente tienen una base, perdón. Y es muy interesante el triángulo que se forma dentro. Esto, mediante la herramienta tan potente que sería el teorema de Pitágoras, nos serviría para hallar ciertas longitudes. Aquí está desarrollado, ¿no? Es como si lo tuviéramos de papel y desplegáramos todas las caras y la base, la única base que sería una pirámide pentagonal, porque sería un pentágono la base. Bien, aquí también tenemos que fijarnos un poco, detenernos un poco para explicar lo que sería el apotema.